Hola, hola. Hoy día vamos a trabajar un problemita, pero para hacer problemas necesitamos la parte teórica. Mi nombre es Abel Díaz. Vamos a trabajar con esta parte teórica que corresponde a las integrales dobles y las propiedades y cálculos de esas integrales dobles mediante integrales iteradas. ¿Qué es eso? Vemos ahora en este momento. Empezamos teoría de integrales dobles y empezamos con la partición de una región rectangular. ¿Qué es partición? Sea R una región rectangular en el plano XY dado por R, el conjunto de todos los XY que pertenecen a R2, tal que X está entre A y B y Y está entre C y D. ¿Cómo se va a trabajar la parte de partición? La partición es la región R, es el conjunto P dado por P, el conjunto de las x desde i menos 1 hasta xi, por el y j menos 1 hasta y j, donde i va de 1 hasta m y j va desde 1 hasta n, donde la partición P1 está dado por el conjunto de las x sub 0 hasta la x sub m en una partición desde a a b. A representa x0 y b representa xm, como lo vemos en este momento, donde P sub 2, segunda partición, estaría evaluada como el primer elemento y sub 0 hasta y sub n en una partición de CD. C está como y sub 0 y D está como y sub m. ¿Cómo lo evaluamos en esta primera gráfica que vemos por acá? Si ustedes se percatan, tenemos acá A y B. ¿Esto dónde está? Esto está en el eje X. Entonces por eso hablamos que cuando hablamos de X, hablamos desde A a B. Y si ustedes miran acá en el eje Y, acá está C y acá está D. Entonces cuando trabajamos en el eje Y, estamos trabajando de C a D, como vemos en este caso. Entonces las particiones se dan en función justamente a los ejes coordenados que estamos trabajando. De eso trata la parte de lo que hablamos como particiones. Bien, entonces vamos con este pequeño reforzamiento a la parte que manejamos como observación de las particiones. Ya le hemos conversado sobre esto y acá está lo bonito, ¿no? O sea, divide la región rectangular en m por n rectángulos de la forma. Son rectángulos pequeñitos que se van a estar formando y que a partir de ellos manejamos con informaciones de particiones. Acá tenemos el par ordenado, el del X, hasta otro par ordenado, o sea, por el par ordenado del X, del H. Esta es una región que consta de del producto de dos pares ordenados, como vemos por acá, ¿ven? Entonces, en este caso, esta es la región R que estamos trabajando, pero esa región R, si ustedes bajan su vista, está evaluado acá, en el eje X, y está evaluado acá, en el eje Y. Entonces, esto representa, ¿sí?, lo que corresponde al eje X, como lo vemos acá, de esta forma, y esto de acá, lo que corresponde al eje Y, como estamos viéndolo en este caso, de esta forma. Entonces, esa es la idea de las particiones, o sea, tenemos una superficie y para analizar qué cosa pasa con la superficie analizamos las partes, pero las partes muy pequeñísimas. En eso consiste esta parte del estudio para nosotros. Bien, entonces conociendo ya la aplicación de las particiones, vamos a operar ahora con el concepto de la integral doble. Vamos a ver cómo lo analizamos y qué cosas consiste. Sea f una función continua de la región cerrada y acotada D, incluida en R2, cuya partición de D es una partición de D, ¿no? Y tenemos acá la simbología integral, integral. Esto es de la partición D de la función XY de A. Esta dA es diferencial de superficie, diferencial de área. Y este es igual al límite del valor de la partición, cuando tiende a 0, de la sumatoria de la I1 hasta P, sumatoria de J1 hasta Q, de la función U sub I, B sub J, diferencial de I, J, diferencial de X, Y. Esto es con respecto a cómo se va a nombrar la integral doble. Se dice integral doble de f sobre la región D. Esto de acá sería el límite de la suma de Riemann
cuando la norma de la partición P tiende a 0. Esta es la forma como se representa una integral doble, y esta es la función, y este es el dA. Donde el dA, o la diferencial del área, vamos a trabajar en función del dx y dy, según el orden que vamos a trabajar en esta parte de la función. Bueno, esto ocurre solamente si existe, si tiene límite, esta parte que estamos viendo a la derecha. Si el límite de la suma de Riemann existe, entonces existe la integral doble. Esa es la idea de la integral doble. Ahora, respecto a la interpretación geométrica de la integral doble, es muy importante, analizamos de esta forma. Es una región cerrada y acotada en el plano XY. La partición de D y F es una función continua en D, tal que la función en XY es mayor o igual que 0, para todo XY que pertenece a D. Bueno, tenemos acá el VE, que más adelante ahora vamos a ver que se refiere a un volumen, y la integral doble en esta partición D de la función diferencial de A y el límite, que representa en todo caso lo que hemos hablado de justamente la suma de Riemann. De esto de acá representa el volumen del sólido E, ¿ven? Este es el volumen que está incluido o que pertenece a R3, que se encuentra debajo de la superficie S, Z igual a F de XY, y sobre la región D. O sea, este volumen representa justamente esta característica. Es muy importante que la representemos de esta forma, ¿no? Volumen. Y ese volumen se encuentra debajo de la superficie. Ahora vamos a tomar una superficie, vamos a ver debajo su volumen. Pero ese volumen va a estar, o esa superficie va a estar ligada justamente a esta función, ¿no? A la f de xy, sobre la región D. Entonces, con estas características, vamos a ver en todo caso algunas gráficas y el volumen que estamos representando. Acá está la superficie XY, no sé si lo podemos ver por acá. ¿Ven? Acá está la superficie. Y acá está justamente la parte que estamos hablando en cuanto a lo que es la partición, ¿no? Que es la parte de abajo. Y este es todo el volumen, miren, todo lo que está acá. Eso es la doble área. Entonces de eso trata esta parte de la integral doble. Cómo se va a caracterizar y qué condición tiene para el trabajo. Acá tenemos varias superficies y cómo se calcula su volumen. Recuerden que el volumen está debajo de la superficie, como estamos viéndola por acá, ¿no? En eso consta la integral doble desde el punto de vista geométrico, cómo es y cómo se representa. Las propiedades de la integral doble son idénticas a las propiedades de las integrales simples. Tenemos acá qué cosa ocurre cuando hay una constante que multiplica la función, la constante sale afuera y se integra como si tuviera una integral simple. Tenemos cuando obtenemos suma y resta de funciones, y todo como hemos quedado, ¿no? O sea, todo es parecido a las propiedades que tenemos de las integrales ya conocidas por nosotros. Inclusive su desarrollo va a ser muy parecido ahora a cómo hemos estado trabajando las integrales simples. Bien, en eso consta esta parte de las integrales. Ahora, tenemos cómo se va a calcular una integral doble mediante integrales iteradas. Pero, ¿de qué estamos hablando? Una integral iterada es una integral evaluada múltiples veces sobre una misma variable. O sea, la integral iterada vamos a evaluarla siempre sobre la misma variable, en contraste con una integral múltiple que hemos estado conversando contigo, que consiste en un número de integrales evaluada con respecto a diferentes variables, como hablamos de las derivadas parciales, por ejemplo, ¿no? Cómo se va a trabajar acá esta parte de las integrales múltiples. Muy parecido. En todo caso, tenemos esto para que podamos verla. Si a f es una función continua en la región D incluida en R2, el cálculo integral doble de f sobre D mediante integrales iteradas depende de la descripción analítica de D, que es la partición. CD es una región rectangular que va a estar evaluada x entre A y B, y entre CD, y de esto tratamos. ¿Ves? Acá está el dA, y el dA está evaluado en función de lo que se llaman el diferencial de x y diferencial de y. Puede ser primero x luego y, o puede ser y luego de x. Esto va a estar en función de cómo va a estar evaluándose las integrales. En eso consiste esta parte que estamos trabajando contigo por acá, y cómo se va a estar evaluando, ¿no? Como te decía, el dA depende de x y de y, o de y de x. Entonces eso va a ser evaluado en función a esto que estamos viendo por acá. La doble integral en esta partición de la función xy de a, y podemos hacerlo en función de i primero, o sea, primero se integraría todo lo que corresponde a lo que es la parte de y, que es toda la parte de acá. Una vez que sacas este resultado,
terminas con la integral que estamos viéndola por acá, ¿no? Es todo este contexto de acá. O sea, son maneras como calcular problemas de doble integral. Primero la parte interna, la integras, y luego lo que queda, integras con la parte externa. Ahora, puedes trabajar primero con respecto a y, como el caso que estamos viendo por acá, primero con y luego también puedes trabajar en función de x. En cómo lo ves, cómo cambia. Esto de acá se puede decir así, en forma simple, cómo cambia por lo que estamos operando acá. Por ejemplo, cuando es x es de a b, acá está la integral de a b con respecto a x. Cuando es y es de c a d, cuando es y sería de c a d. Hay que tener mucho cuidado cuando uno integra esta porción, porque va a depender bastante de cómo tú vas a trabajarlo. Bien, eso es la parte teórica que corresponde a nosotros. Y de ahí, gracias por escuchar. ¿Sí? Nos estamos viendo en un próximo video.